¿Qué pasado con el audio? No te escucho. Ya, ya. Buenas noches a todos. Quiero agradecer por su presencia y espero que les guste la exposición, ¿no? Espero hacerlo lo más comprensible y fácil, ¿no? Ya. La farmacodinamia es una de las partes más fundamentales de la farmacología, ¿no? Es casi como el núcleo donde el médico tiene que aprender a saber qué tipo de fármaco o tipo de personas lo va a tener que poner en práctica, seleccionar los pacientes y sobre todo evitar las reacciones adversas que vamos a hablar en farmacovigilancia, ¿no? Y ya, todos las interacciones, todos esos asuntos, ¿no? Ya. Muy bien. La farmacodinámica es una de las ramas muy jóvenes de la farmacología. No es hasta más o menos unos 100 años que se empezó a investigar acerca de los receptores y de su mecanismo de acción, ¿no? Antes no se tenía el concepto de cómo funcionaba un medicamento, un fármaco, simplemente esperaba un beneficio, ¿ya? Este es uno de las principales razones por la que el médico que empezó a hablar de receptores, John Langley, experimentó, ¿no?, en las glándulas salivales de los gatos. Este médico practicó con el fármaco de curare, que es un relajante muscular, y empezó, ¿no?, a practicar, a fundamentar los mecanismos básicos de la farmacología. Bien, empecemos con el concepto de farmacodinámica, ¿no? ¿Qué es? Es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. O sea, en otras palabras, es el efecto del fármaco en el organismo. ¿Bien? Ahora, para que esto pueda funcionar, tiene que haber un lugar, un agente que provoque una reacción y un receptor. ¿Ya? Generalmente los receptores son macromoléculas que son compuestas, la gran mayoría por proteínas, son las más importantes, pero también hay otros receptores de tipo lipídico, de carbohidratos, ¿no? Donde funciona este fármaco. Ahora, lo más importante es el complejo fármaco-receptor. ¿Para qué? Para que haya una actividad biológica. Si no se da la unión complejo fármaco-receptor, en este, en ningún momento se va a haber una respuesta biológica. ¿Ya? Ahora, la magnitud de la respuesta se debe a dos características fundamentalmente. Una proporción al número de complejos fármaco-receptor, o sea, mientras más fármacos se unan a los receptores, va a haber una mayor eficacia, ¿no?, un mayor efecto a lo largo de la unión. Pero no siempre se da eso, porque en las últimas investigaciones se ha descubierto que hay receptores constitucionales que no necesariamente funcionan con un ligando, ¿ya? Estos receptores simplemente no se desconocen o funcionan sin el ligando y provocan un efecto. Y ahora están los dependientes de la concentración del fármaco en la biofase. O sea, es decir, mientras más fármaco hay, más efecto va a haber, ¿ya? Pero hay algunas cosas que no cumplen esa regla, ¿no? Y se irá explicando a lo largo de la exposición. Ahora, venimos con el concepto de afinidad. ¿Qué es la afinidad? Es la tendencia de un ligando a la unión de un receptor específico para formar un complejo fármaco-receptor. O sea, es decir, un fármaco tiene que tener las características, ya sea catiónicas, de unión a un receptor para provocar un efecto. ¿Ya? Ahora, tiene que haber una actividad intrínseca, es decir, la capacidad que tiene un fármaco, una vez unido a un receptor, de generar un estímulo e inducir la respuesta o efecto farmacológico. ¿Ya? O sea, todo fármaco debe provocar una actividad intrínseca, ¿ya?, para que haya un efecto. Posteriormente se irá estudiando la actividad intrínseca a mayor profundidad.
Ya. Ahora, hay un grupo de macromoléculas que no tienen ninguna función, pero los fármacos tienden a unirse a estas macromoléculas, ¿no? Suelen ser las grandes macromoléculas, suelen ser la albúmina, la hemoglobina, los receptores, los carbohidratos de las células rojas, ¿no? Más o menos. Pero, ¿dónde reside la importancia de esto? Es que hay ciertos fármacos que suelen desplazar a los componentes biológicos del cuerpo. Por ejemplo, en los niños, el fármaco como los salicilatos suelen desplazar a la bilirrubina de la albúmina. Por lo tanto, crean una enfermedad llamada Kernicterus, ¿no? Que es una ictericia nuclear, ¿no? Encefalopatía neonatal por bilirrubina. Y hay que tener cierto cuidado con estos tipos de interacciones, porque hay pacientes especiales, como los niños, pacientes cirróticos, anémicos, que suelen crear reacciones adversas, ¿no? Y hay que tener un cuidado especial en ellos, ¿ya? Es por eso que ninguna persona es igual. Iremos introduciendo mayores conceptos. Esto es uno de los aspectos cuantitativos de la interacción fármaco-receptora. Espera un momento. Ya. Aspectos cuantitativos de la interacción fármaco-receptora. ¿Ya? Este es uno de los gráficos de respuesta máxima, es decir, un fármaco a una determinada concentración desencadena una concentración eficaz media. ¿Qué es una concentración eficaz media? Es decir, la mitad del efecto del fármaco, ¿ya? Y a medida que se va aumentando la dosis, la concentración, por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo, 5 miligramos, ¿no? Y a medida que está aumentando 10, 15, 20, el efecto se va aumentando, ¿no? Hasta cumplir una meseta donde ya no es posible aumentar más el efecto. Y ahora, este es un logaritmo para entender mejor, es decir, a ciertas dosis se va aumentando hasta encontrar la concentración eficaz media. La mayor de 50, ¿no? Ahora, vamos a aprender dos conceptos importantes, donde es la potencia relativa y la eficacia relativa, ¿no? Esto es muy importante entender estos conceptos, porque los fármacos, hay diferentes tipos de fármacos de una misma familia que pueden provocar distintas reacciones, ¿no? Por ejemplo, pongamos que el fármaco Y sea paracetamol y el fármaco X naproxeno, ¿no? Estos fármacos, decimos que el fármaco X naproxeno tiene mayor potencia que el paracetamol, ¿ya? Es decir, alcanza la concentración eficaz media a una menor concentración, a diferencia del naproxeno, ¿no? Y la eficacia relativa es otro tipo, donde se vincula el mayor efecto, se busca. Por ejemplo, digamos que este fármaco, el naproxeno X, libera 10 moléculas neurotransmisoras, a diferencia del paracetamol Y, que libera 5, ¿ya? Esa es la diferencia entre eficacia, que iré en la siguiente diapositiva a explicar mejor. Ya. Ahora, por ejemplo, en este caso explicamos la potencia y la eficacia, ¿no? Son curvas graduales de dosis respuesta para 4 fármacos. Por ejemplo, aquí tenemos un fármaco que es más potente que un fármaco B, que es más potente que el fármaco A, C y D, ¿ya? Pero no es mucho más eficaz. Es decir, que este fármaco llega a una concentración menor, a una dosis eficaz media, pero no alcanza mayor respuesta, ¿ya? Por ejemplo, este es un fármaco A, que es mucho menos potente, pero alcanza una menor eficacia, ¿ya? Este es un fármaco C, igualmente, menor potencia, más eficacia. Y este es un fármaco de D, que tiene una potencia menor, pero alcanza mucho más rápido la eficacia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importante? Hay que diferenciar la potencia de la eficacia. ¿Por qué? Porque imaginemos que tienes un fármaco D, que sea una benzodiazepina, ¿ya?
Y simplemente este fármaco empieza con una dosis muy pequeña, o sea, 10 miligramos, y a los 15 miligramos ya alcanza su máximo efecto. ¿Y cuál es lo que buscas? El paciente, ¿qué es lo que busca? Pongamos un ejemplo de que este paciente simplemente quiere dormir y tiene insomnio, ¿no? Tú no vas a recetar un fármaco que tiene alta eficacia porque rápidamente puede tener efectos adversos. Donde este paciente que tiene un insomnio y solo quiere dormir, puedes llevarlo a un coma, ¿no? Donde es altamente eficaz y puedes producir demasiado daño. Entonces, este momento es donde debes seleccionar el tipo de fármaco más adecuado, ¿no? O buscas una alta potencia, una eficacia media normal, baja, porque es suficiente, o buscas una eficacia alta, ¿no? Es lo que hay que comprender muy bien en la farmacodinámica. Ya. Ahora venimos con el tema de agonista, ¿no? ¿Qué es un agonista? Son aquellos fármacos que se unen a receptores fisiológicos y simulan efectos reguladores de un compuesto de señalización endógeno. Es decir, los agonistas son aquellos fármacos que estimulan un receptor, son los que crean una actividad, modulan, regulan, ¿ya? Y estos agonistas se dividen en tres tipos: un agonista primario, un agonista alostérico, alotrópico y un agonista parcial. ¿Qué es un agonista primario? Un agonista primario es aquel que es capaz de completamente alcanzar la efectividad, la eficacia máxima que el ligando endógeno, ¿ya? Por el caso de la insulina humana y la insulina endógena que tenemos, ¿no? Ambas son capaces de estimular, de alcanzar la misma eficacia, a diferencia de un agonista alostérico o alotrópico, ¿no? Este también no se une en el mismo sitio del receptor, se une en un sitio diferente, que puede ser una subunidad del receptor mismo, pero una subunidad menor, pero no el mismo sitio que el ligando endógeno. Y un agonista parcial que desencadena solo una parte de la eficacia, ¿no? Ya iré explicando ese tema. Ya. Ahora otro concepto, antagonismo. ¿Ya? Son aquellos fármacos que bloquean o reducen la acción del agonista. Es decir, estos fármacos no crean nada, simplemente se unen a un receptor y no funciona el receptor, ¿ya? No cumple, no desencadena ningún tipo de actividad. Ahora, este también tiene diferentes tipos, ¿no? Un antagonismo alostérico, un antagonismo químico y un antagonismo funcional. Un antagonismo alostérico es aquel ligando, fármaco, que se une a un sitio diferente del ligando endógeno, pero evita que el ligando endógeno se una a un receptor. ¿Ya? Y un antagonismo químico es aquel que se une al ligando o simplemente lo neutraliza. Pongamos por un ejemplo, el hidróxido de aluminio hace un antagonismo químico. Este no tiene un receptor, simplemente se une al ácido clorhídrico estomacal y lo neutraliza. Y el antagonismo funcional. Aquí ninguno funciona por receptor. Son dos vías diferentes, pero que se regulan. Por ejemplo, un paciente que usa corticoides suele aumentar su número, su glucosa. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos inyectarle insulina, ¿no? La insulina va a bajar los niveles de glucosa. Entonces, la insulina ni los corticoides funcionan en un mismo receptor. Estos se contrarregulan, ¿no? La actividad de uno reduce la del otro. ¿Ya? Ya. Ahora, para explicar más los tipos de agonistas, tenemos aquí un cuadro donde el verde es el agonista total, el negro es un compuesto inactivo y el celeste es un compuesto, es un agonista parcial, y el rojo es un agonista inverso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un agonista completo? Es aquel que se une a un receptor específico e induce una respuesta máxima. Entonces, esto es lo que simula un agonista primario, ¿no? Llega a la máxima eficacia, la máxima respuesta. A diferencia de un agonista parcial, es aquel que actúa sobre un receptor específico induciendo una respuesta submáxima.
¿ya? También se dice que actúa como antagonista de un agonista completo, ¿ya? ¿Por qué es antagonista? Porque no es capaz de llegar a la eficacia máxima, ¿no? Solo una parte. Y un agonista inverso es aquel fármaco que desestabiliza el sistema llevándolo a un nivel de actividad por debajo del basal, ¿ya? Este lo lleva a niveles mínimos, ¿no? Pongamos un ejemplo. Pongamos que ustedes estudiando farmacología son 10 páginas que estudian, ¿no? ¿Ya? Son 10 páginas. O sea, ustedes son un compuesto inactivo. ¿Ya? Pero luego les dicen que les van a premiar si aprueban el primer parcial, ¿ya? Los van a llevar de viaje, de paseo, y ustedes estudian 20 páginas. ¿Ya? Ese es un estímulo. Y un agonista parcial sería alguien que te diga, si apruebas farmacología, te llevo de viaje a Wuhan, ¿no? Te llevo al lugar que tú escojas y tú estudias 40 páginas, ¿no? O sea, te estimula a tu máximo posible. Ya no puedes estudiar más porque no tienes la capacidad, no tienes el tiempo. Este es tu máximo, 40 páginas. Y tienes tóxico, ¿no? Tu enamorada que te dice, vámonos de fiesta, vayamos al cine, que ese curso de prueba solo, ¿no? Entonces, tú estudias solo 5 páginas, ¿no? Esta también te estimula, pero te estimula de una forma negativa. Entonces tú disminuyes tu capacidad al mínimo, ¿no? 5 páginas. No sé si me están entendiendo, ¿no? ¿Está claro el concepto? Ya. Ahora, hay distintos tipos de agonistas. Hay antagonista no competitivo y un antagonista competitivo superable, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, no competitivo. El fármaco evita que el agonista, en cualquiera de su concentración, produzca un efecto, ¿ya? O sea, es decir, va a competir quién da más, ¿no? ¿Cuál fármaco está en mayor cantidad o ligando de dos no está en mayor cantidad para unirse a un receptor? A diferencia del antagonismo competitivo, que es un fármaco que evita que el antagonismo actúe sobre el receptor específico, dependiendo de la concentración del agonista, ¿no? O sea, este nunca va a competir, así le pongas 10 kilos de ligandos, este no se va a desunir del receptor, siempre va a estar unido, es una unión tipo covalente, ¿no? Ya. Ahora, entender mejor estos son los aspectos cuantitativos de las interacciones fármaco-receptor. Por ejemplo, este es un competitivo, ¿no? Donde pones el antagonista y para poder superar ese bloqueo, el agonista endógeno debe aumentar a su vez, ¿no? Y así es un círculo vicioso, ¿no? Aumenta el antagonista, aumenta el agonista, ¿no? Para un antagonismo competitivo. A diferencia de un pseudo irreversible, donde la unión del antagonista al receptor no puede superarse. Este siempre va a estar unido hasta que el receptor sea eliminado o en todo caso la célula sea destruida, ¿no? Como en el caso de los trombocitos, de las plaquetas, donde el uso de aspirina hace de que esta plaqueta sea totalmente inútil. ¿Por qué? Porque la plaqueta no tiene los suficientes componentes moleculares, las organelas suficientes, para poder crear otro receptor. Entonces, ese tromboxano, esa unión, impide que ya esta célula se vuelva completamente ineficaz, ¿no? Pierde su función. ¿Ya? O en todo caso, como el inhibidor de las bombas de protones, como el omeprazol, pantoprazol, donde su unión ya evita que las células gástricas produzcan el jugo, el ácido clorhídrico, hasta que se vuelva a formar nuevos receptores, ¿no? Y aquí tenemos el caso del antagonismo del alostérico, ¿no? Que en todo caso, el antagonismo alostérico, donde el antagonista se une a un sitio del receptor diferente al del ligando primario,
y que puede causar dos formas, ¿no? Un antagonismo, donde la unión del antagonista al receptor provoca que el ligando endógeno ya no puede unirse, o simplemente sea diferente, ¿no? La unión de este pueda potenciar el efecto del fármaco. Ya, la especificidad farmacológica. Es importante que un fármaco tenga una especificidad en un receptor. ¿Ya? Un fármaco que sea un tipo de receptor muestra gran especificidad mismo. ¿Por qué? Porque es importante saber dónde actúa un receptor para evitar la interacción entre otros fármacos, ¿no? Para evitar esos problemas hay que saber dónde actúa un receptor y la especificidad. Pero no es malo tampoco que un fármaco se una a diferentes tipos de receptores, porque esto amplía nuestro campo en la aplicación de diferentes fármacos en la práctica clínica. ¿Ya? Puedes usar un fármaco para diferentes tipos de patologías también, pero a su vez también esto puede llevar a que haya mayor interacción, reacciones adversas y toxicidad, ¿no? O sea, ambos puntos, una baja especificidad y una alta especificidad, traen un beneficio y un riesgo, ¿no? Ahora, las propiedades farmacológicas difieren dependiendo si es agudo o crónico, ¿ya? No es lo mismo un paciente que recibió una primera vez un fármaco a un paciente que ha recibido el fármaco reiteradas veces, ¿no? O que lo está tomando por largos periodos. Esta persona ya va a tener tolerancia, va a tener resistencia, dependiendo de su genética, ¿no? O simplemente el fármaco ya no va a funcionar, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta esos puntos a la hora de seleccionar un fármaco. Ahora, el desarrollo de tolerancia farmacológica por mecanismos farmacocinéticos, rapidez en la degradación, ¿ya? Hay que tomar en cuenta esos pequeñas cosas de que un paciente puede ser resistente, puede ser tolerante, no necesita mayores dosis para tener el mismo efecto que antes lograba. ¿Ya? ¿Ya? Pero hay algunos fármacos que no cuentan con receptores macromoleculares, es decir, los antiácidos, las resinas de colesteramina. Estos fármacos no tienen un sitio de acción. Tienen un sitio de acción específico en las células. Simplemente neutralizan en el caso de los antiácidos, neutralizan el ácido gástrico, y el caso de las resinas de colesteramina que se unen al colesterol, ¿no? Que es secretado en el jugo, en la bilis, ¿ya? Impidiendo que se vuelva a reabsorber, ¿no? Son distintos tipos de acción sin un receptor específico. O también el receptor no puede estar en la célula, está en otro tipo de organismo, ¿no? En el caso de los antibióticos, que no está el receptor en una célula, y esto lo hace muy importante porque el antibiótico no va a actuar en la célula humana, va a actuar en la célula bacteriana, ¿ya? Entonces le da una gran especificidad y evitas las reacciones adversas, ¿no? Como el caso de las penicilinas que actúan en los PBP, ¿ya? O en los antivirales, o en los antiparasitarios. Se unen a receptores o procesos celulares que son críticos para la supervivencia o crecimiento del agente infeccioso, ¿no? Este es también lo que nos da la farmacodinámica, una especificidad para evitar reacciones adversas, ¿no? O interacciones en todo caso. Ahora, las relaciones de estructura-actividad. Ahora, los fármacos tienen distintas presentaciones, ¿no? O simplemente son degradados por enzimas porque no son resistentes, estas las modifican, las destruyen más rápido. Entonces, para evitar esos problemas, se crea derivados, ¿no? Para tener una mayor efectividad, una mayor resistencia, mayor potencia, o disminuir en todo caso las reacciones adversas, ¿no? De la carbamazepina, ¿no? Que tiene un derivado llamado oxicarbamazepina, que tiene una mayor potencia, pero sin los efectos adversos de la carbamazepina, ¿no? O en todo caso de la fenitoína, que tiene la fosfenitoína, que es mucho más potente que la fenitoína, ¿ya? Y todos estos cambios estructurales se hace para que el fármaco sea mucho mejor, ¿no? Ahora, la explotación de las relaciones de estructura y actividad en muchas ocasiones han servido para sintetizar agentes terapéuticos útiles, ¿no? Ahora,
las modificaciones estructurales menores tienen efectos notables en las propiedades farmacocinéticas, como ya les acabo de explicar. Ahora, esto es muy importante que aprendan, ¿no? La variabilidad farmacodinámica. ¿No? Es importante que se aprenda el concepto que ninguna persona es igual, ¿ya? Y la misma persona puede ser diferente en distintas etapas de la enfermedad, ¿no? No es lo mismo que le des insulina a un paciente diabético recién diagnosticado hace 2 años que le des a uno a 10 años, ¿no? Esta persona puede haber tenido una insuficiencia renal, puede tener una insuficiencia renal, por lo tanto, la dosis que antes le dabas hace 10 años ya no funciona ahora, ¿no? Esta le causa mayor daño. Entonces, es importante tener el concepto de variabilidad, ¿no? Sobre todo en los extremos, ¿no? En los niños y en los ancianos, en las embarazadas, ¿ya? Es un concepto bastante importante y que se toma mucho en cuenta. Ahora, aquí tenemos un cuadro de porcentajes de individuos que responden. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadro de distribución de frecuencia acumulada, es decir, voy a explicar. ¿Ya? A 10 miligramos, la mitad de la población reacciona al 50%, ¿no? O sea, los despobladores de una cantidad de fármacos, ¿no? Pero hay ciertas zonas que responden a una menor cantidad, como 5 miligramos, 7 miligramos, o incluso a cantidades máximas, ¿no? 20 miligramos. Entonces, para evitar esa confusión, se creó una dosis eficaz, ¿no? Donde se postula la dosis, ¿no? Por eso es que tú, cuando lees los libros de terapéutica de medicina interna, te dicen, tal fármaco se usa de 10 miligramos a 16 miligramos, ¿no? Para ir dosificando a la persona, viendo a cuál dosis, a medida que se va aumentando la dosis o disminuyendo, va a aparecer el efecto terapéutico, ¿no? La mejoría clínica. Es más que todo para eso se utiliza ese intervalo de dosificación. Ahora, aquí tenemos el índice terapéutico, ¿no? Que es la dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50, ¿ya? Para entender mejor. La dosis eficaz 50, por ejemplo, aquí es 100, ¿ya? Y el porcentaje de individuos que responden es 50, ¿ya? Pero la dosis 400 microgramos es donde se mueren el 50%. Bueno, no son animalitos donde practican esto, donde a esta dosis se muere el 50% de los animalitos y es la dosis letal, ¿no? Entonces, ¿qué es el índice terapéutico? El índice terapéutico te permite saber a cuántas dosis te permite tener una ventana terapéutica, ¿no? Donde te permite manejar el fármaco, tener una dosis, por ejemplo, aquí de 50 entre 400, ¿no? Un amplio margen y es importante saber esto para poder evitar las reacciones adversas, ¿no? Y hay fármacos, por ejemplo, como la warfarina, que tienen muy estrecho el índice terapéutico. Donde empieza la efectividad farmacológica, empiezan las reacciones adversas, ¿no? Entonces, esos fármacos corresponden a un peligro y hay que tener mucho cuidado a la hora de... ¿no? O en el caso de los anestésicos, que tienen un índice terapéutico demasiado estrecho, ¿ya? Ahora, esta es una parte de mayor importancia, no porque en sí el tema de receptores fisiológicos sea importante, sino porque hay que saber dónde actúa un fármaco, ¿no? Donde muchas veces en las rotaciones, en la práctica, les van a preguntar. Y además ustedes como médicos cuando receten, van a tener que saber para evitar que den el agonista y el antagonismo como tratamiento. Su antídoto, que es la... ya me olvidé, bueno. Bueno, ya me acordé. Ya. Lo cierto es que hay diferentes tipos de receptores, como el caso de
la familia funcional de receptores acoplados a proteína G, donde tenemos un amplio margen, ¿no? Donde tenemos los receptores colinérgicos, muscarínicos, con sus efectos traductores, ¿no? Sus subunidades, la G1, el G estimulante y el G1, la hace conductos iónicos. Por ejemplo, ahí actúan los fármacos como la atropina, los ciclosainoides, las prostaglandinas, que son sus ligandos. Y pueden actuar otros fármacos como el misoprostol, ¿no? O los receptores de trombina, ¿no? Que están en desarrollo. Ahora, cuando estudien estos temas, no lo hagan a profundidad, no se maten que aprender esto, porque no les van a preguntar mucho en el examen, ¿ya? Pero sí se deben tener una cultura para ir, para poder entender, ¿no? No se maten esto, no lo van a preguntar mucho a profundidad, simplemente entenderlo como cultura. ¿Ya? Aquí tenemos los conductos iónicos, que es la gran familia también. Tenemos los canales de potasio, canales controlados por voltaje, canales controlados por ligando, controlados por señal endógena y difusión pasiva, ¿no? ¿Ya? No voy a explicar mucho esto a fondo. No tenemos las enzimas transmembrana, ¿no? En transmembrana no hay enzimas, los receptores tipo TOL, citocinas, ¿no? Donde actúan los diferentes tipos de fármacos, ¿no? Los receptores nucleares, donde están las hormonas tiroideas, ¿ya? Ahora sí, empecemos con farmacovigilancia, ¿ya? Ahora, ¿qué es la farmacovigilancia? ¿Ya? La actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los medicamentos una vez comercializados, ¿no? ¿Ya? Una vez que los fármacos salen, no se sabe muy bien qué es lo que puede pasar, porque el número de personas donde se hacen los estudios son muy reducidos, ¿ya? Incluso una investigación sobre el número de personas que se investigaba, entre el 2005 y el 2012, en 120 investigaciones, solo participaron 755 personas como máximo. En cada investigación hubo 755 personas, ¿ya? Y para que aparezcan las reacciones adversas, debe haber más o menos 3.000 personas. Para que aparezca una reacción adversa, debe haber 3.000 personas, ¿no? O sea, es muy pequeña la cantidad de individuos que participan, ¿no? Y además que esto no se practica en niños, ni mujeres embarazadas, ni ancianos. Entonces hay incógnitas, ¿no? Quedan vacíos donde el médico no sabe qué hacer. Entonces la farmacovigilancia permite al médico que esté en constante conocimiento, evaluando las distintas reacciones adversas y posteriormente llegar a conclusiones, ¿no? Por ejemplo, como el uso de ibuprofeno, que se demostró de que causaba cáncer, ¿no? Después de largos periodos de años, de 30 años, había una predisposición de cáncer. O en el caso de tiansolicidonas, ¿no? Son inhibidores de la PPA que son usados como antidiabéticos. Estos fármacos, por ejemplo, después de largas investigaciones con farmacovigilancia, se llegó a la conclusión de que aumentaban el riesgo de cáncer de vejiga. Entonces, para evitar esos problemas y ir sabiendo lo que puede pasar, se formó la farmacovigilancia, ¿no? Es incluso, se puede decir de que la primera vez que notificaron una reacción adversa fue en el caso de la talidomida, ¿no? Que antes se usaba para antieméticos en las embarazadas. ¿Y cómo se dieron cuenta? Un ginecólogo australiano notificó a una revista sobre el aumento de mujeres que tenían niños con focomelia, ¿no? Entonces, estos médicos empezaron a investigar el caso de la talidomida y se llegó a la conclusión de que este fármaco era teratógeno, ¿no? En los primeros meses. Y ahí es donde se da el primer estudio, el primer caso de reacción adversa, ¿no? Y donde el fármaco es totalmente retirado del mercado y ya no se usa, ¿no? Aunque ahora sí se utiliza, pero es en caso de lepra, ¿no? En los casos de lepra graves como antiinflamatorios. Ahora, antes de que se
apruebe la comercialización de un medicamento, este ha tenido que demostrar 3 criterios, ¿no? Que sea eficaz, de que el beneficio sea mayor al riesgo, ¿ya? Porque el riesgo siempre va a haber en todo fármaco, pero se busca que sean mínimos, ¿no? En contraproducente a un aumento de su eficacia, ¿no? Un beneficio máximo. Y su seguridad, como ya lo dije, es seguro que este fármaco no sea muy tóxico, que no tenga más reacciones adversas y no supere, ¿no?, a sus beneficios. En realidad, como su mismo nombre lo dice, ¿no?, de que el fármaco sea, tenga los requisitos mínimos, ¿no?, que no haya contaminación cruzada ni metabolitos. ¿No? Ahora, para que se haya se apruebe un fármaco, sobre todo en la FDA, donde se da la mayoría de estudios para nuevos fármacos, se debe pasar 3 estadios, ¿no? Unas pruebas preclínicas, pruebas clínicas, revisión de NDA y vigilancia post-comercialización. Por ejemplo, en las pruebas preclínicas es donde se hace pruebas in vitro, ¿no? Sobre todo en órganos aislados, donde se mide, ¿no?, la potencia, la eficacia, es donde salen esos números esos diagramas que los expliqué, salen de las pruebas in vitro, porque en las personas es muy difícil medir ese tipo de estos efectos, y en la es donde se puede entender mejor y cuantificar el efecto. ¿Ya? ¿Ya? Y luego están, después de que se ve su eficacia, de cómo interactúa, sus mecanismos de acción, pasan a las pruebas en animales, donde se ve su margen de seguridad y su efectividad a corto plazo y largo plazo. Después de eso, la farmacéutica, el laboratorio que está investigando, pide a la FDA una solicitud de nueva droga de investigación, ¿ya? Y para que pueda hacer esa solicitud, tiene que pasar 2.5 años, ¿no? O sea, bastante tiempo para poder hacer una prueba clínica en las personas. Ya, una vez que aprueban esa solicitud, se vienen las pruebas clínicas, donde en la fase 1 se practica en personas adultas jóvenes que son voluntarios, ¿no? Aquí es donde se ve el margen de seguridad del fármaco y sus reacciones adversas, ¿no? Ahí es donde se prueba de que el fármaco tiene una eficacia. Luego viene la fase 2. En la fase 2 es donde se prueba realmente el fármaco, donde son generalmente personas que sufren la enfermedad a tratar con el fármaco. ¿Ya? Generalmente son personas con insuficiencia renal, con cirrosis, con otros problemas, ¿no? Para poder ir sabiendo los daños que puede causar. Ahora, en la fase 3 es donde se aplica en cientos de personas, ahí donde vienen los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Ensayos clínicos controlados aleatorizados, ¿ya? Ahí en esa fase 3 es donde se prueba que un fármaco A es mejor que un fármaco B, o este fármaco es mejor que un placebo, ¿ya? Ahí es donde en la fase 3 recién se ve todo el beneficio del fármaco. Después de que hace todo ese pedido, se hace otra solicitud como una nueva droga, ¿ya? Una revisión una solicitud de nueva droga. Ahora, ese pasa 6 meses para recién empezar la vigilancia post-comercialización, ¿no? O sea, en total, para que un fármaco salga de pruebas clínicas a una vigilancia post-comercialización, tiene que pasar 10 años. O sea, es bastante tiempo por el que van a tener que esperar. Pero siempre hay excepciones, ¿no? Como en el caso de la vacuna que se está dando por el coronavirus, hay excepciones donde la farmacéutica, los grupos de investigación pueden hacer que la vacuna, el fármaco, salga en 1 año, siempre y cuando el medicamento que se está investigando sea un beneficio a una enfermedad que no está controlada, o sea, de alto riesgo, ¿no? En esos casos, te dan la autorización para que puedas liberar el fármaco en un periodo de 1 a 2 años, ¿no? Donde se obvia estas 2 fases, ¿no? Para poder avanzar y llegar más rápido a tratar, ¿no? Es lo que están haciendo con la vacuna. Simplemente en 1 año están dando la libertad de poder dar el fármaco, ¿no? Y digo la vacuna, para tratar esta emergencia sanitaria, ¿no?, que estamos teniendo.
Ahora, esto es más o menos un ensayo, la estructura de un ensayo clínico. Por cierto, un ensayo clínico es lo más importante en la medicina. Mucho de las decisiones que se toman en la medicina está basado en los ensayos clínicos, ¿no? Por lo tanto, un ensayo clínico debe ser lo más homogéneo, controlado, enmascarado. Enmascarado quiere decir de que ninguna de las dos personas que está participando debe saber de qué grupo pertenece, ¿no? O si pertenece a un grupo A, entonces el fármaco, o un grupo control, ¿no? Hay momentos también donde ni el investigador ni la persona que está participando sabe quién es de quién, ¿no? Entonces, es más o menos lo que deben saber, ¿no? De un ensayo clínico, donde hay una población diana, luego por criterios de selección entra una población experimental, ¿no? Donde se ve consentimiento, se pide consentimiento informado y los no participantes, ¿no? Y luego recién se entra a participantes, ¿no? Donde se forma un grupo A, un grupo B y posteriormente salen los resultados. Ahora, por ejemplo, hay muchas controversias, ¿no? Hay muchas personas que están diciendo hoy en día de que el dióxido de cloro es la prevención para el coronavirus, ¿no? Pero tú no puedes decir que es la prevención si no hay un ensayo clínico alertarizado, ¿no? Para que puedan decir esas cosas, recién tienen que probar, demostrar en este tipo de investigación, ¿no? Una medicina basada en la evidencia y no solo decir por experiencia de que no es la cura para el coronavirus, ¿ya? Es para que no se dejen engañar de que primero tienen que hacer un ensayo clínico alertarizado, ¿ya? Es para que no caigan en la falsa información. ¿Ya? Ahora, como les decía, cuando un medicamento es introducido al mercado, conocemos poco sobre su perfil de seguridad, ¿ya? Debido a que los estudios de precomercialización se realizan en números limitados de pacientes y en condiciones diferentes a las de uso habitual, ¿no? Ahí todas las condiciones son las correctas, ¿no? Ninguno va a tomar más, ninguno va a tomar con otro medicamento, ninguna persona está enferma, en la mayoría de los casos. Entonces, por eso es importante la farmacovigilancia para tener una constante información acerca de un fármaco. Ahora, la necesidad de farmacovigilancia. ¿Por qué en los ensayos clínicos no se refleja el uso real de los medicamentos, ¿no? Esta es la necesidad, la gran necesidad. ¿Por qué? Porque hay pequeño número de pacientes y una limitada detección de reacciones adversas raras, ¿no? Por cada reacción adversa tiene que haber 3.000, pero son muy poquitas las 755 máximos que llegan a los estudios. Ahora, la selección de pacientes, como les dije, no participan niños, no participan ancianos, no participan embarazadas. Entonces, esto dificulta la identificación de subgrupos de riesgo, ¿ya? O la duración limitada. Generalmente los estudios duran 14 semanas, no duran más, ¿ya? Entonces, esto limita la detección de reacciones adversas con periodos de latencias largos, ¿no? Porque hay muchos medicamentos que las personas van a tomar por toda su vida, como los antihipertensivos, los antidiabéticos, ¿no? Los antirretrovirales, que estas personas van a tomar a lo largo de su vida, entonces no se sabe bien lo que puede causar, ¿ya? Entonces, por eso es que se debe tener estar en constante farmacovigilancia, ¿no? Y además de que no se da con tratamiento, ¿no? Entonces, estas personas solo toman un tratamiento y no se da los multifármacos, ¿no? Como el caso de que tengas un paciente diabético con artritis reumatoidea, o tengas un paciente hipertensivo que está en crisis, ¿no? Y que tenga osteoporosis, ¿ya? Entonces, dificulta detectar las interacciones o las funciones ideales de uso, ¿no? Todo está vigilado, siempre están en lo correcto. En cambio, dificulta esto detectar un problema de mal uso o abuso, ¿ya? Ahora, para poder nosotros, como médicos, notificar, o el personal de salud pueda decir que esta es una reacción adversa, se creó la hoja amarilla, ¿no? Que es un formulario en el que se recogen los datos mínimos necesarios para evaluar una posible relación de causalidad entre un medicamento y una reacción adversa, ¿no? Entonces, la hoja amarilla es el documento que deben pedir para poder notificar una reacción adversa, ¿no? Ahora, ¿qué se debe notificar?
todas las sospechas de reacciones adversas en pacientes tratados o medicamentos que están sujetos a seguimiento adicional, ¿no? Todas las reacciones adversas desconocidas. Todas las sospechas de reacciones adversas que sean mortales, ¿no? Que pongan en peligro la vida del paciente, que provoquen un ingreso hospitalario o que alarguen la estancia hospitalaria, ¿no? ¿Ya? Todas esas cositas se deben notificar. Ahora, ya. Ahora, aquí viene una de las partes más difíciles de la farmacovigilancia, diagnosticar las reacciones adversas a medicamentos, ¿ya? Esta es una de las partes más dificultosas porque muchos medicamentos causan una reacción adversa y una sola reacción adversa puede ser causada por muchos medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos debe tener para valorar? ¿Ya? Debes tener aspectos de valoración, la evolución temporal. Por ejemplo, tengamos un paciente que llega con una hepatitis aguda por consumo de AINES, ¿ya? Que ha estado tomando por un mes. ¿Qué es lo que tú debes preguntarte para que sospeches de que esta persona tenga una reacción adversa? ¿Ya? Primero, se debe hacer la pregunta, ¿se administró el medicamento antes de la aparición del acontecimiento adverso? ¿No? ¿El tiempo de exposición es coherente con el mecanismo fisiopatológico de la RAM? ¿No? Por ejemplo, que te aparezca una alergia después de haber tomado hace un mes, no sé, paracetamol. ¿Tú pensarías que esta es una reacción adversa? No, no es cierto. No es lo mismo que te aparezca una anafilaxia a la hora de verte inyectarte una penicilina, ¿no? ¿Ya? Y también se debe hacer la pregunta si ha mejorado el cuadro clínico tras interrumpir la administración del medicamento. ¿Ya? O sea, a esta persona, si se le quita el medicamento que ha estado tomando y va a mejoría, puedes tener sospechas, puedes ir intuyendo de que ha sido una reacción adversa, ¿no? Ahora, la reexposición. Ahora, esta es una de las partes más controversiales de este método. Hay dos métodos. Este es uno de los primeros métodos, la regla que se valoró, que fue creado por Karch y Langer para valorar las reacciones adversas, ¿no? La reexposición, ¿ya? Para que tú puedas comprobar de que ha sido la reacción adversa ha sido causada por un fármaco, tienes que volver al paciente, volver a someterlo a su consumo, ¿no? Bueno, lo que crea una controversia, ¿no? Por ejemplo, si has tenido una anafilaxia, no vas a poner a un paciente de nuevo a tener una nueva anafilaxia, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la controversia. Pero, por ejemplo, en el caso que te salga un sarpullido y tú dices que te lo ha dado el medicamento, tú agarras y te lo vuelves a tomar. Si te sale, ya hay un indicio de que pueda causar el fármaco, el sarpullido, ¿no? Y sobre todo, que hay antecedentes de alguna reacción similar con medicamentos del mismo grupo terapéutico, ¿no? Uno debe saber, pues, en la literatura que este fármaco es capaz de causar sarpullido, ¿no? Tener el conocimiento. O también las causas alternativas, ¿no? Porque, por ejemplo, la hepatitis aguda que te decía, también puede ser causada por diferentes agentes patógenos, como el caso en el Perú, es la hepatitis B, la hepatitis A, hepatitis E, donde te da una sospecha, ¿no? De que puede ser causada, ¿no? O intoxicación por fármacos. Entonces, hay una gama amplia de medicamentos que pueden darte la enfermedad, ¿no? Entonces, es donde ahí es muy difícil saber si el fármaco es capaz de causar la patogenia que estás investigando. Y sobre todo, tener conocimiento previo, ¿no? Está descrita la aparición de esta reacción adversa con el medicamento en cuestión o algún medicamento similar, ¿no? Ahora, hay momentos o fármacos que tienen antecedentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de los AINES causa el 20% de las hepatitis agudas, pero ese es el caso de Europa, ¿no? Esta es bibliografía europea de España, donde el 20% de sus hepatitis agudas son causados por AINES, pero en el Perú será menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, las hemorragias digestivas altas causadas por los AINES son causadas del 30% y solo un 15% lo causan los antiagregantes. Entonces, hay que ir sospechando. Hay enfermedades que son propias de los fármacos y son muy difíciles de
grave por otros agentes, ¿no? Como el caso de una anemia plástica causada por cloranfenicol, ¿no? En ese caso de que un paciente te diga que está tomando cloranfenicol y tengo una anemia plástica, hay una fuerte relación de que haya sido una reacción adversa. ¿Ya? O en el caso de que esté a un paciente hipertiroideo y esté tomando antitiroideos como el metimazol, ¿no? Este fármaco puede causar agranulocitosis. Entonces, hay fármacos que te dan una fuerte sospecha de que puede ser el causante, ¿no? Pero, por ejemplo, hay enfermedades como la pancreatitis que puede ser causada por muchos casos y solo un 2% es causado por fármacos. Entonces, ahí en un momento dejas de tener una amplia expectativa de este fármaco, ¿no? Entonces, vas descartando, ¿no? Pero siempre hay que ir vigilando, ¿no? Aplicar este método para saber, ¿no? Ahora, es un evento adverso, ¿no? ¿Qué es un evento adverso? Ya es diferente a una reacción adversa. Es cualquier aparición inesperada y perjudicial en un paciente o un sujeto de ensayo clínico a quien se le administró un producto farmacéutico que no tiene necesariamente una relación causal con el tratamiento. Como por ejemplo que te den insulina y te vas quedando ciego, ¿no? Por su uso irregular. Entonces tú vas asociando de que esa enfermedad de la ceguera ha sido causada por la insulina, pero no tiene ningún mecanismo de la insulina es capaz de causarte ceguera, ¿no? Más bien puede ser tu descuido de que no estás tomando de forma irregular, de mala forma, y sea una enfermedad propia de la diabetes que te esté causando la ceguera, ¿no? Entonces, este es un evento adverso. Por ejemplo, en tratamiento con acenofumarol, que es un anticoagulante, familia de la warfarina, sufre una caída en la bañera, ¿no? Ningún mecanismo del acenofumarol es capaz de crear un mareo, un desmayo, ¿no? Entonces, a esto se le llama un evento adverso, algo que no tenga nada que ver con el fármaco, pero el momento que te lo den, tengas, ¿no? ¿Ya? Más o menos una idea. Ahora, recién aquí viene una reacción adversa a medicamentos, ¿no? Esta es una de las definiciones largas, antiguas, que dice que cualquier respuesta a un fármaco que es nociva, no intencional y que se produce a dosis habituales para la profilaxis, el diagnóstico, tratamiento, ¿no? Pero ahora simplemente se dice que cualquier consumo de fármaco que sea nocivo en dosis adecuadas es una reacción adversa, ¿no? Lo hicieron más corto. Ahora, incluye también todas las consecuencias clínicas perjudiciales derivadas de la dependencia, abuso y uso incorrecto del medicamento. Todo eso son reacciones adversas, ¿no? Ahora, como les decía, si ustedes saben el mecanismo de acción de los fármacos, dónde actúa, ustedes pueden evitar que suceda, ¿no? Por ejemplo, en el uso de insulina, en pacientes diabéticos, ¿no? Sabes que si la persona una dosis mal dada le puede dar una hipoglucemia y causar muchas molestias, sino que el paciente no se pegue al tratamiento, abandone, tú puedes evitar, ¿no? Buscando la dosis adecuada para el paciente, o en todo caso de que no pueda controlar, decirle que si sospecha de mareos, tiene náuseas, sudoración, taquicardia, tú le puedes decir de que tome un caramito, ¿no? Que se tome un poquito de gaseosa para aumentar la glucosa porque es una hipoglucemia, ¿no? Entonces, tú sabiendo cómo actúa el mecanismo de acción de los fármacos, puedes ver qué efectos adversos puede tener, ¿no? O en el caso de los antihipertensivos, ¿qué es lo primero que te podría provocar un antihipertensivo? Una hipotensión, ¿no? Entonces, más o menos ya uno va pensando, o en los casos de los anticoagulantes, ¿qué puede causar un anticoagulante? Una hemorragia. Entonces, saber el mecanismo de acción de los fármacos te permite prevenir estos casos, ¿no? Y siempre hay que saber, no hay medicamento exento de riesgo, ¿ya? Todo medicamento tiene riesgos, ¿ya? Pero hay medicamentos que tienen más riesgo que otros. Entonces, tú vas como médico, como persona de salud, vas identificando cuál tipo farmacológico le conviene más a un paciente, ¿ya? Como una evaluación atenta a los riesgos y beneficios de los medicamentos que promueven la seguridad del paciente, ¿no? Ya, es muy importante que nosotros, cuando hagamos la anamnesis, le preguntes al paciente si ha estado tomando el medicamento, ¿no? Si ha estado tomando algún medicamento o es alérgico, para así poder prevenir las reacciones adversas, ¿no? O las interacciones que se pueda dar, ¿ya?
Siempre en una anamnesis hay que preguntarle si el paciente estaba consumiendo medicamento. No se debe olvidar una de esas cosas, ¿no? Ahora, uno de sus sinónimos de reacciones adversas es efecto secundario o colateral, ¿no? Pero en determinados momentos, el efecto secundario y el efecto colateral son distintos, ¿ya? Por ejemplo, el efecto secundario es aquel que no tiene nada que ver con el mecanismo de acción, ¿ya? Por ejemplo, el uso de corticoides y la infección micoide, o sea, por hongos que te den una candidiasis, no tiene nada que ver con el mecanismo de acción del fármaco. Es decir, la unión de los receptores no provoca que te dé candidiasis, simplemente el mecanismo de acción provoca que haya una disminución de la respuesta inmunológica y hay una aparición de cándida. Entonces, eso se llama un efecto secundario, algo que no tiene nada que ver con el mecanismo de acción, pero es causado por el fármaco. En cambio, el daño colateral, ¿ya? Como el caso de la insulina, ¿ya? Que te di hipoglucemia por exceso de insulina es un daño colateral, ¿ya? Porque es mecanismos propios del fármaco, ¿ya? A diferencia que el efecto secundario que no tiene nada que ver. Hay que dar muy claro el concepto de efecto secundario colateral, pero sin embargo, en ciertos momentos se puede usar como sinónimo de reacción adversa, ¿no? Por ejemplo, aquí, el uso de hipopotasemia en el tratamiento con ciertos diuréticos, ¿no? Como el diurético de asa, ¿ya? Sabes que la unión, el uso de ese medicamento de hipopotasemia, entonces es un efecto colateral, ¿no? O la aparición de náuseas tras la administración de morfina tras el alivio del dolor, ¿no? Son mecanismos, efectos secundarios, porque se da por unión del mecanismo. No, perdón, son efectos colaterales, ¿ya? Ahora, hay distintos tipos de reacciones adversas, ¿no? Hay una reacción adversa tipo A y una reacción adversa tipo B, pero en las últimas clasificaciones se ha dado reacción adversa tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. Entonces, no voy a profundizar tanto ahí, ¿ya? Pero le voy a dar la definición de los dos más importantes, ¿no? El tipo A es relacionado con las propiedades del fármaco, ¿no? Son predecibles, las tipo A son predecibles, ¿no? Como el uso de hipoglucemiantes en el tratamiento con antidiabéticos orales. Eso sabes que tú puede pasar, que lo conoces, que te dé hipopotasemia por el uso de diuréticos de asa, sabes que va a pasar. Pero en cambio, las reacciones adversas tipo B, estas no están relacionadas con el efecto farmacológico conocido del medicamento, ¿ya? Son reacciones idiosincrásicas y alérgicas. O sea, no sabes tú quién puede ser causado de una alergia o una reacción idiosincrática, porque estos fármacos, como ya dijimos, todas las personas son distintas, ¿no? Que te dé anafilaxia en el tratamiento de penicilina. ¿Cómo puede saber que una persona le puede dar una anafilaxia? Es imposible, ¿no? Al menos de que te diga que ha tenido, ¿no? Que ha tenido antes ese tipo de reacción. Ahora, como decía, para diagnosticar está este otro método que fue creado 6 años después del primero. Este es creado por Naranjo y Cole, ¿ya? Porque el otro tenía deficiencia, se creó este método, ¿no? Que son 10 preguntitas para saber si es una reacción adversa tipo A o tipo B o es una reacción adversa, ¿ya? Ese fue otro de los métodos para diagnosticar reacción adversa. No te pregunto si existe un informe previo concluyente de esa reacción adversa, ¿no? O sea, si hay bibliografía antigua que diga que es causado por ese fármaco, ¿no? O la aparición del efecto adverso después de que se administró el fármaco sospechoso, ¿no? O sea, se dio el fármaco y apareció el efecto adverso, ¿no? Hay una fuerte sospecha, dice que sí, más 2 puntos, ¿no? Menos 1 y no sale, ¿no? O una reaparición de la reacción adversa cuando se administró el fármaco, ¿no? Hay causas alternativas que por sí mismas pudieran haber causado la reacción. Les digo, hay ciertos fármacos que tienen enfermedades por características que ser causados por otros, como la anemia plática. Es muy difícil que se encuentre de forma aislada, ¿no? Por mecanismos que no sean farmacológicos, ¿ya? O una granulocitosis, son enfermedades rarísimas causadas de por sí mismo. Entonces, lo más sospechosos son los fármacos, ¿no? Reapareció la reacción cuando se administró un placebo, ¿no? Se detectaron concentraciones del fármaco en la sangre u otros líquidos conocidos como tóxicas. La reacción más intensa cuando se aumentó la dosis, hubo menos influjo, ¿ya? Se confirmaron los efectos adversos con alguna evidencia objetiva, ¿ya? Entonces,
Estas preguntitas te ayudan a saber si fue una reacción adversa tipo A, tipo B, y además te da uno puntual, ¿no? Donde la causalidad mayor de 9 puntos puede ser probable, entre 5 o 8 es posible, y 1,4 es dudosa, ¿no? No, 1,4 es posible y dudosa es 0, ¿no? Estos cuadros te ayudan a tener una mejor idea. ¿Ya? Ahora, este es un cuadro comparativo de clasificación del RAM. Por ejemplo, predecible farmacológicamente, RAM tipo A, sí. El tipo B, no. Dependiente de la dosis, sí. El tipo B, no. Incidencia y morbilidad elevada, el tipo B, baja, ¿no? Pero la mortalidad es baja en el tipo A y en el tipo B es elevada. Con el tratamiento, ¿no? El otro se puede a de dos, en cambio el otro se retira el fármaco, ¿no? Porque son personas alérgicas y generalmente su aparición de síntomas son graves, ¿no? Pueden causar la muerte, ¿no? Ahora, los factores que influyen en la RAM son dependientes del paciente, dependientes del fármaco o mal uso del fármaco. Por ejemplo, depende del paciente, la edad, ¿no? Los extremos siempre son las personas más predispuestas a sufrir reacciones adversas, los niños y ancianos, el sexo, situaciones fisiológicas y patológicas, ¿no? Como la insuficiencia renal, anemia, cirrosis, que te da una predisposición a tener reacciones adversas, ¿no? Las características genéticas, estas no se saben, o hay ciertos grupos de personas que tienen más predisposición, ¿no? A tener reacciones adversas con ciertos grupos, o pacientes alérgicos a medicamentos, ¿no? Es imposible saber quién puede ser. Ahora, dependientes del fármaco, sus propiedades, ¿no? Fármacos que se unen a varios receptores, por lo tanto pueden causar interacción, efectos adversos, los fármacos cinéticos, ¿no? De que se metabolizan muy lento, muy rápido, efectos tóxicos, una ventana terapéutica muy corta, ¿no? Donde la dosis terapéutica está junto con el inicio de las dosis tóxicas, ¿no? ¿Ya? Las interacciones, el mal uso del fármaco, dosis, pauta, duración del tratamiento. ¿Ya? Ahora veremos la teratogenia, ¿no? Esto es otro de las cosas más importantes que deben tener cuidado los médicos, ¿no? El personal de salud. Ahora, ¿qué es la teratogenia? Es la alteración morfológica, bioquímica o funcional inducida durante el embarazo, que es detectada en el embarazo, nacimiento como posterior, ¿no? Como el caso de la talidomida, ¿no? Que durante un reporte se pudo saber de que era un causante de focomelia, ¿no? Ya, uno de los momentos más críticos, donde hay que tener mucho cuidado con el uso de fármacos, es en la tercera y octava semana, ¿no? Es donde se da la formación de los órganos y las interacciones pueden causar graves secuelas, ¿no? Generalmente aquí es muy difícil tratar a una paciente, ¿no? Y sobre todo cuando tienen vómitos, ¿no? Tienen hipermesis gravídica y no se puede dar casi muchos fármacos para controlarlo, ¿no? Entonces, para evitar eso se crearon una clasificación según la FDA, ¿no? Donde hay fármacos que sí puedes usarlos, donde están las distintas categorías, ¿no? Categoría A, categoría B, categoría C, categoría D, categoría X. La categoría A consiste en fármacos, en investigaciones en animales y mujeres embarazadas en el tercer y octavo semana. No se mostraron anomalías de evidencia de teratogenia en las semanas posteriores, ¿no? Por lo tanto, tiene una categoría A. ¿Qué fármaco es? La doxilamina, el ácido fólico, el sulfato ferroso, ¿no? Que se utiliza siempre en las embarazadas para prevenir ciertas enfermedades, ¿no? O comorbilidades. ¿Ya? La categoría B, ¿ya? La categoría B son fármacos que la investigación en animales no han mostrado teratogenia, o también puede ser de que no hay investigación ni en animales ni en mujeres, ¿ya? Entonces se le da una categoría B. Hay que tener un poco de cuidado con estos fármacos, pero generalmente se aceptan en la práctica clínica, ¿no? Y están los de categoría C, ¿no? Y los categorías C y categoría D hay que tener mucho cuidado a la hora de usarlos, sobre todo los de categoría D, aunque sí se puede utilizar los de categoría C, ¿no? En la categoría C hay riesgo en animales, hay evidencia de teratogenia,
pero no se ha comprobado en embarazadas humanas, ¿no? O en todo caso, tampoco hay investigación en animales ni en mujeres embarazadas. Aquí están los fármacos, omeprazol, la ribofacina, el miconazol, ¿ya? Deben tener cuidado. Y están los de categoría D, donde sí se ha demostrado de que hay riesgo teratógeno en animales y mujeres, pero son, ¿cómo se puede decir? La última línea de farmacológica, ¿no? Donde puedes usarlo eh, por el beneficio-riesgo, ¿no? Porque su uso trae más beneficio, ¿no? Como el caso de estreptomicina, glutamina, diazepam, hidrolazina, ¿no? La hidrolazina, a pesar de ser un fármaco categoría D, se puede dar en embarazadas en ciertas patologías como la preeclampsia, ¿no? Donde su uso sí se puede dar. Y los de categoría X, que sí muestran evidencia fuerte de que causan riesgo teratógeno, ahí está la talidomida, el misoprostol y los retinoides, ¿ya? Esos nunca se deben dar. Y ahora la hipersensibilidad, ¿no? Se refiere a una reacción inmunitaria exagerada que produce un cuadro patológico causado trastornos sin comunidad y a veces la muerte súbita, ¿no? No se sabe qué persona es hipersensible, ¿no? Las reacciones de hipersensibilidad requieren que el individuo haya sido previamente sensibilizado, ¿no? Como el caso de la penicilina, que una vez le das, no pasa nada, 2 veces puede haber un pequeño reacción adversa y la tercera vez ya te puede dar una respuesta letal. Ahora están las respuestas indiscrásicas, ¿no? Que designa la reacción propia de cada individuo a reaccionar frente a una situación, ¿no? Esta característica es constitucional del individuo y se llama indiscrasia, ¿no? O sea, cada individuo responde, depende del fármaco, ¿no? No se sabe quién puede pasar. Ahora, el efecto tóxico. Eh, son las reacciones que aparecen por mucha dosis, por la persona, donde aparecen, ¿no? La nefrotoxicidad, la ototoxicidad por amilmucósidos, gingivitis hipertrófica, por fenitoína. Esta es una pregunta de examen que me vino a mí, ¿no? Fármaco es capaz de crear una gingivitis hipertrófica, ¿no? La fenitoína, es una FI. La hipoglucemia por insulina, intoxicación por digital por digoxina. El efecto paradójico es el efecto opuesto al esperado o habitual, clínicamente igual o parecido al cuadro patológico, ¿no? Que te dé broncoespasmo por broncodilatadores, ¿no? ¿Ya? O que te dé insomnio por benzodiazepinas, ¿no? Es un efecto paradójico. Es el efecto que te da, es el efecto similar que a la enfermedad que quieres tratar, ¿no? Luego está la taquifilaxia, disminución rápida de la respuesta a una droga cuando se administra repentinamente, ¿no? Estos generalmente son causados por nitrovasodilatadores que crean taquifilaxia rápidamente, como el caso de la nitroglicerina, el isosorbide. Son fármacos que se puede dar por poco tiempo, ¿no? Pero han demostrado que no tomándose en las noches disminuye el ritmo de tolerancia, ¿no? Y está la intolerancia, ¿no? Una respuesta exagerada que ocurre con dosis muy pequeñas de fármaco. Aquí es donde se puede usar los agonistas inversos, ¿no? Donde necesitas que el ligando, que el receptor a antagonizar siga funcionando. Pero hay personas que tú les das el antagonista y sufren el completo abolimiento de la función, ¿no? Entonces, para evitar eso, que siga habiendo el estímulo, da los agonistas inversos, ¿no? Y la tolerancia, ¿no? Que es la disminución gradual de la respuesta a una droga administrada por un tiempo prolongado, ¿no? Luego está la dependencia o farmacodependencia, que el paciente se habitúa, no puede dejar de usarla, o su presión puede provocar los trastornos psíquicos, ¿no? Como el caso de la morfina, ¿no? El uso de opioides, cuando las personas se vuelven adictas, o el caso de las benzodiazepinas. En este caso hay que tener mucho cuidado con la dependencia, ¿no? Y bueno, está el síndrome de abstinencia, cuando el paciente está habituado al medicamento y este se reduce, se disminúe o su efecto se contrarresta con antagonistas. Incluye droga clínica y la tendencia a la droga. Ya, eso es todo. Gracias. Muy bien, amigo Frank. Creo que no hay preguntas. Hay preguntas, chicos, pueden escribir al chat. Ya.
Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, amigo Gracias Frank, por la... por darte tiempo de enseñar sobre este tema tan importante. Y a ustedes, chicos, por estar presentes en esta ponencia. Ya saben, no salir del grupo, ahí se les estará mandando las demás ponencias. Y de nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Mm.